Hay algo que estás haciendo mal, no en tu rutina, no en tus hábitos, no en cuántas horas duermes ni en cuántos libros has leído. El error está en un lugar mucho más profundo, más silencioso, y por eso es tan difícil de ver. Está en la forma en que tu mente construye la realidad que vives cada día. Neville Goddard lo describió hace más de 70 años con una precisión que todavía incomoda a quienes lo leen por primera vez. No habló de motivación, no habló de disciplina externa ni de visualización superficial. Habló de algo que casi nadie quiere enfrentar, que el mundo que ves afuera es un reflejo directo del estado mental que vives adentro, y que ese estado, en la mayoría de las personas, está operando desde el error, no desde la ignorancia, desde el error. Hay una diferencia brutal entre no saber algo y saber algo de forma incorrecta. La ignorancia se puede corregir con información, pero el error mental se alimenta solo, se justifica solo y convence a quien lo carga de que todo está bien mientras la realidad que desea permanece lejos, siempre a un paso, siempre fuera de alcance. Esto no es un video motivacional. No vas a escuchar frases que te hagan sentir bien en este momento para luego volver a tu misma vida 2 horas después. Esto es algo diferente. Es una observación honesta sobre el mecanismo exacto que te mantiene construyendo la misma realidad una y otra vez, sin importar cuánto esfuerzo pongas, cuánto desees el cambio o cuántas veces hayas intentado transformar tu vida. Lo que Neville Goddard entendió y que la mayoría de personas que leen su trabajo no logran aplicar es que no basta con querer algo diferente, no basta con visualizar, no basta con repetir afirmaciones. El problema no es la técnica. El problema es el estado desde el cual estás operando cuando aplicas cualquier técnica. Y ese estado tiene un nombre, tiene una forma, tiene consecuencias que puedes reconocer en tu propia vida si estás dispuesto a mirar sin filtros. La pregunta no es si tienes el error, la pregunta es si ya estás listo para verlo. Hay personas que llevan años trabajando en sí mismas, han leído libros, han practicado la gratitud, han meditado, han hecho journaling, han tomado cursos, han cambiado dietas, han cambiado amistades, han cambiado ciudades. Y sin embargo, algo fundamental en su experiencia de vida permanece igual. No exactamente igual en las formas externas, pero sí en la sensación. En el fondo de todo, algo continúa repitiéndose. Una relación diferente que termina de la misma manera. Un proyecto nuevo que encuentra los mismos obstáculos. Una etapa de claridad que siempre es seguida por el mismo tipo de colapso. Una versión distinta del mismo patrón, con diferentes nombres y diferentes escenarios, pero con la misma textura interna. Esto no es mala suerte. Tampoco es destino. Es arquitectura mental. Neville Goddard lo explicó con una claridad que resulta incómoda. El mundo exterior no es una causa, es una consecuencia. Es la impresión visible de lo que ocurre en la mente de forma constante, no solo durante los momentos conscientes de intención, sino durante las horas en que la mente vaga sin dirección, durante los momentos de duda, durante los estados emocionales que se repiten sin ser observados. Piensa en esto un momento. La mayor parte del tiempo que estás despierto, tu mente no está construyendo conscientemente. Está reaccionando, está interpretando, está reviviendo, está anticipando desde el miedo, está comparando desde la carencia, está evaluando desde la insuficiencia. Cada vez que alguien piensa, ojalá esto funcionara, hay una suposición implícita de que probablemente no funcionará. Cada vez que alguien piensa, quiero cambiar mi vida, hay una imagen mental de fondo que sigue mostrando la vida que ya tiene, como si esa fuera la realidad verdadera y el cambio fuera apenas una fantasía. Este es el suelo invisible desde el cual opera la mayoría de las personas, no desde la certeza de lo deseado, desde la familiaridad con lo conocido. Y aquí está la parte más perturbadora. Ese suelo invisible, ese estado mental de fondo, no pregunta si lo estás aprobando conscientemente. Simplemente construye, simplemente proyecta, simplemente reproduce lo que siente como real, como probable, como posible. No lo que quieres, lo que crees que es. Pero hay una pregunta que todavía no hemos respondido. Si el estado mental de fondo es el verdadero arquitecto de la realidad, ¿cuál es exactamente el error que comete ese estado? ¿Cuál es la equivocación específica que Neville Goddard identificó con tanta precisión? Eso cambia todo lo que crees sobre cómo funciona la mente. La mayoría de las personas que estudian el trabajo de Neville Goddard o cualquier forma de psicología de la mente profunda
comete el mismo error desde el principio. Y ese error no es falta de disciplina, no es falta de práctica, es un malentendido fundamental sobre dónde vive la realidad. La creencia que lo sabotea todo es esta, que la realidad que deseas está en el futuro y que tu trabajo es alcanzarla desde donde estás ahora. Esa creencia parece lógica, parece evidente, por eso es tan peligrosa. Cuando la mente opera desde ese modelo, toma una posición específica, la posición de alguien que todavía no tiene lo que desea, que está trabajando para obtenerlo, que espera que un día las condiciones externas cambien para confirmar que el trabajo interno funcionó. Y desde esa posición, cada práctica, cada visualización, cada afirmación lleva impreso el sello de la carencia, el sello de todavía no. Neville Goddard no hablaba de imaginar el futuro, hablaba de habitar el estado del deseo cumplido en el presente, no como teatro mental, no como autoengaño, como un cambio real en el estado desde el cual la conciencia opera. Esto no es semántica, es la diferencia entre plantar una semilla en tierra fértil y plantar una semilla en cemento. Cuando la mente imagina algo que desea desde el estado de todavía no tengo esto, está reforzando exactamente lo que quiere cambiar. Está apretando la realidad no deseada con mayor fuerza, porque la conciencia no responde a las palabras que usas, responde al estado desde el cual operas mientras dices esas palabras. Puedes repetir 1000 veces que eres suficiente mientras internamente sientes que no lo eres. Puedes visualizar 1000 veces lo que deseas mientras internamente sientes que está lejos. Y ese sentimiento de lejanía, de insuficiencia, de espera, es lo que se convierte en instrucción para la mente profunda. No lo que dices, lo que eres mientras lo dices. Esto te describe, no como fracaso, como alguien que ha estado usando la herramienta correcta, pero desde el ángulo equivocado. Y cuando cambias el ángulo, todo lo demás cambia con él. Pero para cambiar ese ángulo, primero tienes que entender por qué la mente se aferra tanto al estado incorrecto. Hay un principio en psicología profunda que explica por qué las personas continúan reproduciendo las mismas experiencias aunque conscientemente quieren algo diferente. No es fuerza de voluntad débil, no es falta de deseo, es algo mucho más primitivo. La mente no busca lo bueno, la mente busca lo familiar. Esta distinción tiene consecuencias enormes, porque lo familiar no es lo que quieres, es lo que conoces. Es el territorio mental que has recorrido tantas veces que ya no necesitas mapa. Es el estado emocional con el que te despiertas, con el que atraviesas el día, con el que te duermes, sin que nadie te lo haya ordenado. Simplemente es el estado que la mente reconoce como así son las cosas. Neville Goddard llamaba a este estado el estado de conciencia actual y explicaba que mientras ese estado permanezca sin ser modificado, ninguna técnica externa puede producir un cambio genuino. Las condiciones externas pueden cambiar temporalmente, pero tarde o temprano el estado interno recupera su territorio, porque lo externo siempre termina alineándose con lo interno. Piensa en alguien que ha luchado con la soledad durante años. Ese alguien puede cambiar de ciudad, puede conocer personas nuevas, puede tener periodos de conexión genuina. Pero si internamente sigue operando desde el estado de alguien que no merece conexión profunda o de alguien para quien las relaciones siempre terminan, ese estado terminará reproduciendo exactamente lo que teme, con nuevas personas y nuevos escenarios, pero con el mismo resultado. No porque el universo sea cruel, porque la conciencia es coherente. Esta coherencia funciona en ambas direcciones. Si alguien habita genuinamente el estado de alguien que tiene lo que desea, no como actuación, sino como experiencia interior real, esa coherencia también opera. Las circunstancias externas se reorganizan, de formas que a veces parecen casuales y a veces parecen imposibles para alinearse con ese estado. Neville describía esto con una metáfora poderosa. La conciencia es la causa. El mundo es el efecto. Intentar cambiar el efecto sin transformar la causa es como intentar cambiar el reflejo en el espejo sin mover a la persona frente a él. Pero hay una trampa que muy pocas personas ven y que es precisamente el error central que este video está explorando. La trampa es que cambiar el estado no es un ejercicio de imaginación superficial. No es pretender que todo está bien cuando internamente sientes que no lo está. No es actuar como si tuvieras lo que deseas mientras tu cuerpo siente tensión, urgencia, miedo o duda. El cambio de estado que Neville describía era algo más profundo. Era una transformación en el sentimiento, no solo en el pensamiento.
Y esa diferencia entre el pensamiento que imagina y el sentimiento que habita es donde la mayoría de las personas se pierden. Porque pensar y sentir son cosas distintas. Y la realidad responde al sentimiento, no al pensamiento. Hay algo que ocurre en el cuerpo, en la respiración, en el estado nervioso de una persona que genuinamente siente que lo que desea es su realidad presente. Eso es diferente a alguien que piensa muy concentradamente en lo que desea mientras su cuerpo sigue en tensión, mientras su sistema sigue operando desde la anticipación del fracaso, desde la familiaridad con la carencia. Eso explica por qué dos personas pueden aplicar la misma técnica y obtener resultados completamente diferentes. No porque una tenga más suerte, sino porque una habita un estado diferente mientras aplica esa técnica. Para entender esto de forma concreta, vale la pena observar cómo se manifiesta este error mental en situaciones reales, en las que quizá reconozcas algo propio. Piensa en alguien que lleva tiempo deseando una relación significativa. Esta persona hace todo lo que se supone que debe hacer. Sale, se pone disponible, trabaja en su autoestima, practica la visualización. Pero cuando alguien nuevo aparece con quien hay conexión real, algo ocurre. Hay una urgencia que se activa, una necesidad de confirmar que esto es real, una sensación de no poder creerlo completamente. Y esa urgencia, que viene del estado de carencia que todavía habita internamente, empieza a presionar la relación, empieza a exigir seguridad, empieza a interpretar señales neutras como señales de abandono. Y eventualmente, sin siquiera entender por qué, la relación se fragmenta. No porque la persona sea demasiado intensa o demasiado poco, sino porque el estado interno de carencia seguía operando mientras la forma externa había cambiado. Ahora piensa en alguien que desea profundamente desarrollar una disciplina creativa. Escribir, pintar, componer, lo que sea. Esta persona empieza con entusiasmo genuino, pero en algún momento, cuando el trabajo empieza a sentirse real, cuando comienza a importar de verdad, aparece el bloqueo, aparece la postergación, aparece la distracción autoimpuesta, y esa persona lo interpreta como falta de disciplina, como debilidad de carácter, como prueba de que no está hecha para eso. Pero lo que realmente está ocurriendo es más sutil. El estado interno de esa persona todavía habita la identidad de alguien que no ha logrado crear consistentemente. Y cuando el trabajo empieza a amenazar esa identidad conocida, la mente activa el sabotaje no desde la malicia, sino desde la coherencia, desde la necesidad de ser consistente con quien cree que es. Piensa también en alguien que lleva años con una sensación de que hay algo más en la vida, una búsqueda espiritual genuina. Esta persona lee, medita, practica. Hay momentos de claridad que se sienten como despertar real, pero luego vuelve el ruido, vuelve la densidad cotidiana, y la persona interpreta eso como fracaso espiritual, como que no está evolucionando lo suficiente. Pero el problema no es la práctica, es que el estado de fondo sigue siendo el de alguien que busca algo que todavía no tiene. Y ese estado de búsqueda, de aspiración hacia algo externo a sí mismo, es exactamente la posición que impide encontrar lo que ya está presente. Estos tres patrones tienen algo en común. No son fallas de carácter, son manifestaciones del mismo error mental. Operar desde el estado de alguien que todavía no tiene lo que desea, mientras se intenta construir la realidad de alguien que sí lo tiene. Y esto nos lleva al giro central del vídeo. Porque si el problema no está en las técnicas, ni en la disciplina, ni en la perseverancia, entonces la solución no está donde casi nadie la busca. Aquí está la frase que Neville Goddard repitió de formas distintas durante toda su vida, y que todavía hoy es la más mal interpretada de su obra. La conciencia es la única realidad. La mayoría de las personas que leen esto lo entiende como una declaración filosófica, como una afirmación sobre la naturaleza del universo, y en cierta forma lo es. Pero Neville no lo decía para que lo creyeras, lo decía para que lo usaras. Lo que quería decir, en términos absolutamente prácticos, es esto. La única realidad sobre la que tienes control directo e inmediato es el estado de tu conciencia en este momento, no el pasado, no el futuro, no las circunstancias, no las otras personas, solo el estado desde el cual operas ahora mismo. Y ese estado, que es completamente tuyo, que no depende de ninguna condición externa, es el único punto de intervención real en la construcción de tu experiencia.
El error mental que aleja la realidad que deseas no está en lo que haces, está en lo que eres mientras lo haces. Esta es la frase que puede funcionar como punto viral del vídeo, porque es incómoda de una forma muy específica. Hace que la persona se pregunte, ¿desde qué estado estoy operando ahora mismo? ¿Desde la plenitud o desde la carencia? ¿Desde la certeza o desde la duda? ¿Desde la identidad de alguien que tiene lo que desea o desde la identidad de alguien que lo espera? Y aquí está el giro real. El cambio de estado no requiere que nada externo cambie primero. No necesitas prueba de que lo que deseas es posible. No necesitas que alguien te lo confirme. No necesitas una señal del universo. El estado puede cambiar ahora, en este momento, sin ninguna condición previa. Eso no es pensamiento positivo. No es negación de la realidad. Es algo mucho más radical. Es elegir conscientemente el estado desde el cual construyes, en lugar de heredar pasivamente el estado desde el cual reaccionas. La diferencia entre construir y reaccionar es la diferencia entre vivir desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. La mayoría de las personas vive esperando que las condiciones externas cambien para sentirse diferente. Neville proponía exactamente lo contrario: sentirte diferente para que las condiciones externas cambien, no como truco, como principio de funcionamiento de la conciencia. Y esto abre una pregunta práctica muy concreta. ¿Cómo se cambia un estado que ha sido tu estado por años, quizás por décadas? ¿Cómo se transforma algo tan profundo como el suelo desde el cual opera tu mente? Lo primero que hay que entender es que esto no se hace con fuerza, no se hace con determinación extrema ni con disciplina brutal. De hecho, cuanta más tensión pongas en este proceso, más te alejas del estado que buscas. Porque la tensión misma es la señal de que todavía estás operando desde la carencia, desde el intento de alcanzar algo que sientes lejos. El cambio de estado que Neville describía era suave, era una relajación hacia lo deseado, no un esfuerzo por obtenerlo. El primer paso es identificar el estado de fondo, no el que tienes cuando meditas o cuando practicas conscientemente. El estado que tienes cuando no estás haciendo nada en particular, cuando manejas, cuando comes, cuando esperas, cuando te quedas sin hacer nada por unos minutos. Ese estado es el verdadero arquitecto de tu realidad, no las 10 o 15 minutos diarios de visualización. Obsérvalo sin juzgarlo. ¿Qué siente ese estado? ¿Expectativa o resignación? ¿Apertura o contracción? ¿Pertenencia o exclusión? ¿Plenitud o falta? No lo que piensas en ese momento, lo que sientes en ese momento. Hay una diferencia enorme. El segundo paso es entender que ese estado no es tu identidad, es un hábito. Y como todo hábito, puede ser reemplazado, pero no con otro hábito que opere desde la misma posición de todavía no, sino con la experiencia directa, aunque sea breve, del estado que deseas habitar. Esto es lo que Neville llamaba la técnica del estado del deseo cumplido. No es visualizar lo que quieres en el futuro, es sentirte en este momento como alguien para quien eso ya es su realidad. No actuar como sí, sentir como sí. Hay una diferencia. El tercer paso es la práctica del intervalo. Neville recomendaba trabajar con este estado, especialmente en el espacio entre la vigilia y el sueño, el estado hipnagógico, cuando la mente consciente empieza a ceder y la mente profunda se vuelve más receptiva. En ese intervalo, llevar la escena, el sentimiento, el estado del deseo cumplido, no como película que se ve desde afuera, sino como experiencia que se vive desde adentro. No visualices estar en el escenario que deseas. Siente desde dentro de ese escenario. Siente como siente alguien que ya está ahí. ¿Qué textura tiene ese momento? ¿Qué calma? ¿Qué certeza? ¿Qué normalidad? Porque lo que deseas, cuando es realmente tuyo, no se siente extraordinario. Se siente natural. Se siente como pertenece. El cuarto paso es la vigilancia del estado de fondo durante el día. No con rigidez, con amabilidad. Cada vez que notes que vuelves al estado de carencia, de urgencia, de duda, de espera, no te pelees con él. Simplemente obsérvalo y pregúntate, ¿desde dónde estoy operando en este momento? ¿Desde el estado de alguien que tiene lo que desea o desde el estado de alguien que lo espera? Esa pregunta sola tiene el poder de interrumpir el automatismo, de crear un espacio donde antes no había ninguno, y en ese espacio la posibilidad de elegir. El quinto paso, y quizás el más contraintuitivo de todos, es renunciar a necesitar la confirmación externa.
Uno de los patrones más comunes en personas que trabajan con estas ideas es que buscan señales de que está funcionando. Buscan en las circunstancias externas alguna evidencia de que el estado interno está produciendo efectos. Pero esa búsqueda misma delata el estado de carencia. Quien genuinamente habita el estado del deseo cumplido no necesita confirmación, no porque sea indiferente, sino porque desde ese estado la certeza ya está presente. La confirmación externa se convierte en algo que se nota con gratitud, no algo que se espera con ansiedad. Este es el nivel de práctica del que Neville hablaba. No 10 minutos de visualización y luego 23 horas y 50 minutos de duda. Una transformación genuina en el estado desde el cual se vive. No es un proceso de semanas. Para algunas personas hay momentos de cambio repentino, instantes en que algo se asienta y la realidad empieza a reorganizarse de formas visibles. Para otras es un trabajo más gradual, más pareciente a afinar un instrumento que a encender un interruptor. Pero en ambos casos, la dirección es la misma. Hacia adentro, hacia el estado, hacia la conciencia que construye. Hay algo que cambia en una persona cuando entiende esto de verdad, no a nivel intelectual, a nivel experiencial. Algo en la forma en que se mueve por el mundo, en la forma en que responde a las circunstancias, en la forma en que se relaciona con el tiempo. La urgencia disminuye, no porque la persona ya no desee nada, sino porque deja de operar desde la posición de alguien a quien le falta algo fundamental. Y cuando la urgencia disminuye, la mente se aclara. Y cuando la mente se aclara, las percepciones cambian. Y cuando las percepciones cambian, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, las circunstancias cambian. No como magia, como coherencia. Neville Goddard no prometía que esto fuera fácil. Prometía que era posible. Y la diferencia entre esas dos palabras es enorme. Lo fácil no exige nada de quien lo busca. Lo posible exige transformación. Lo que aleja la realidad que deseas no es el universo, no es el tiempo, no son las circunstancias, ni las otras personas, ni la falta de oportunidades. Es el estado desde el cual te aproximas a todo eso. Es el suelo invisible desde el cual construyes, sin saberlo, una y otra vez, la misma arquitectura interior con fachadas externas distintas. Ver eso con claridad, sin defensa y sin culpa, es el principio del cambio real. Y si esta idea te resulta inquietante, si sientes algo que no termina de asentarse del todo, si hay una parte de ti que quiere seguir explorando esta capa más profunda de la mente y la conciencia, eso no es casualidad. Es la señal de que hay más que descubrir. El estado que buscas no está en el futuro, nunca estuvo ahí.